Chicos, disculpa por el corte en la transmisión, pero he cambiado mis datos. Tuve un problema con el Wi-Fi. A ver, esperemos que se sigan conectando. Ok. Bueno, les seguía comentando. En realidad el colectivo nace sobre todo en torno a una pregunta, es una pregunta bastante ambigua y muy abierta, y fue el de ¿qué es la arquitectura? Bastante difícil de responder aunque parezca una pregunta muy simple. Y esa fue la base de todas las entrevistas que se hicieron a todos los arquitectos que en su momento se llegaron a entrevistar. Entre ellos el arquitecto Jean-Pierre Cruz, junto a Sandra Barclay, eh, el arquitecto que vamos a tener el día de hoy con nosotros, Rafael Ríos Mazuelos, y varios más, incluyendo al arquitecto francés Jean Nouvel. Y lo interesante de esta pregunta, al ser bastante abierta, es que daba muchas posibilidades en la respuesta, porque cada arquitecto tiene un pensamiento bastante particular en cuanto a lo que significa la arquitectura para ellos. Ya somos bastantes. Entonces, bueno, el colectivo nace alrededor del 2015. Tuvo una pausa porque, bueno, los que conformaban el grupo terminan la universidad y ahora hemos tratado de revivirlo en base a la coyuntura actual para también empezar a poder discutir en cómo esta nueva normalidad a la que se va a llegar por el coronavirus va a afectar también la profesión. Y es por eso que hemos expandido esta plataforma para que también sea mucho más sencillo comunicarnos desde nuestras casas. Entonces vamos a esperar al arquitecto Rafael para que podamos empezar la conversación. Se me escucha bien, ¿no? No hay ningún problema con el audio, con la red. Ok, listo. Listo. Hola Rafael, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Tuvimos un Bien, pequeño problema de red al inicio, pero ahora parece que ya está funcionando bien. qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, súper, pasando los días, digamos, tratando de adecuarme a esta nueva normalidad. Y bueno, en general tranquilo, aprovechando para poder descansar, para poder ver cosas que uno tenía pendientes, para pensar un poco y meditar acerca de la situación y ver, digamos, qué se puede hacer más adelante. Claro. Bueno, nos gustaría empezar la discusión conociéndote un poquito más, saber un poquito más acerca de tu trabajo y de tu pensamiento, y ese sería un buen punto de partida para poder empezar a tocar los temas que estaban planteados para el día de hoy. Ya, genial. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Rafael Ríos Mazuelos, soy arquitecto de la Ricardo Palma. Este, digamos, ahí me podría definir como una especie de híbrido, en realidad, ya que tanto en la universidad, en el colegio, como en las distintas cosas que he podido hacer, me ha tocado, digamos, vivir distintas situaciones y adaptarme a distintos contextos, ¿no? Creo que en eso he tenido la suerte, y lo llamo suerte, de poder haber quizás estado en ciertos lugares en los momentos correctos, ¿no? Creo, creo que, creo que parte un poco de, al menos hablando en particular de mi historia, porque finalmente Atelier Lima es una plataforma más grande. Tengo a mi socia Sandra Burneo, que también es parte de la oficina, y bueno, chicos que nos apoyan. Pero si me preguntas en exclusivo a mí, un poco yo soy resultado de varias circunstancias, ¿no? Que ya un poco ahora evaluándolo, yo lo pongo en limpio un poco entre
la disyuntiva de qué cosa es tu propósito o qué cosas son propósitos y qué cosa es de alguna manera suerte o destino, ¿no? Entonces, un poco mi historia comienza siempre de manera contradictoria e híbrida, como te digo, porque yo he estudiado en uno de los mejores colegios del Perú, que es la Inmaculada de los jesuitas en Surco, y tiene una larga historia, de, digamos, de buenas personas, de buenos académicos, de buenos profesionales. Ha habido varios presidentes que han sido inclusive inmaculados, etcétera. Y digamos, yo vengo de estudiar allá en una época cuando, digamos, el tema era mucho más complicado que antes y lo gracioso es que yo estudié en la Inmaculada porque mi mamá es profesora, mi mamá es académica, mi mamá enseña lengua y literatura y, y digamos, tuve la suerte de estar becado en el colegio los 11 años. O sea, a los 11 años no pagué absolutamente nada y era, digamos, un alumno privilegiado en el sentido de que no pagaba, estaba becado completamente, ¿no? Pero al otro lado, o sea, la Inmaculada queda en Surco y yo vivía en el Callao y siempre fue pues toda una deriva y toda una aventura poder trasladarse de un sitio a otro del colegio a la casa, ¿no? Y en la casa, por el contrario, pues más bien lo que tenía era un acercamiento mucho más cercano al barrio, mucho más cercano a la calle. Entonces creo que esos mundos que a veces son bien extraños, ¿no? Porque, o sea, podía haber un día que a lo mejor, pues, no sé, era el cumpleaños de un amigo del colegio y podía estar quizás en su casa de playa o en su casa no sé, en las casuarinas y el domingo podía estar jugando una pichanguita quizás con un patita que se acababa de levantar un par de carteras. Entonces era como que bien extraño, ¿no? O sea, primero en la casa del hijo del embajador y después con unos pirañitas, ¿no? Una situación que, digamos, ya de por sí ahí ya generaba cierta adaptación, ¿no? Con toda la inmadurez de esos años. Después también he sido, pues, skater hasta mis veintitantos años, desde el colegio y hasta parte de la universidad, hasta que me lesioné la espalda y me tuvieron que operar, así que dejé el skate. Y después, pues, cuando entro a la Ricardo Palma, también entro por situaciones, digamos, diferentes, ¿no? Yo terminé el colegio de la Inmaculada, no venía pagando nada, y de ahí, obviamente, cualquier universidad, y hablando de una universidad privada, tocaba pagar, ¿no? Entonces, un poco la situación económica en ese momento no era la mejor, entonces no había alternativas, digamos, en un principio de poder estudiar en una universidad privada. Entonces, después del colegio me metí pues en el CEPREUNI para tratar de entrar a ingeniería civil. Y bueno, los que alguna vez han postulado en la uni saben lo difícil que es, saben lo complicado que es poder ingresar allí. Y invertí un año de mi vida, que en ese momento yo pensaba que era un año perdido, en tratar de ingresar a la uni, ¿no? Porque no había otra opción, ¿no? Entonces postulé 2 veces. La primera vez me quedé por 30 puestos, ¿ya? Y ya en ese momento ya quería estudiar arquitectura, ya había descubierto algo de la arquitectura, porque finalmente en la uni te piden un vocacional de arquitectura, entonces ya me había enganchado un poco con la carrera y ¿no? Quería entrar a arquitectura y finalmente pues no se da en el primer intento, me quedo por 30 puestos, vuelvo a estar 6 meses más en el CEPREUNI tratando de romperme las pestañas para poder ingresar, postulo en ese verano y otra vez me ingreso, pero esta vez pues ingresaban 25 personas y yo era el puesto 26. O sea, la persona que ingresó tenía 10.49 y yo tenía 10.45 en el ponderado de todos los exámenes. Así que no era propósito y era destino. O sea, mi destino no estaba definitivamente estar en la uni. Entonces, después de ese momento que fue bien frustrante, bien duro, un poco una de las primeras caídas fuertes, digamos, que uno puede tener, vino un poco la sabiduría de mis padres y el esfuerzo de ellos, los sacrificios de poder decir, bueno, ¿sabes qué? Ya no pierdas más tu tiempo ahí,
métete a la Richie, ¿no? Entonces yo tenía un tío que había estudiado en la Richie, había buenas referencias, me dijeron, métete a la Richie, y yo, oye, pero, ¿y la plata? ¿Y cómo pagamos? Tranquilo, ya, mi viejo me dijeron, nosotros vemos cómo hacemos. Entonces, postulo a la Richie y bueno, a la Richie ingreso pues al toque, creo que saqué quinto puesto, una vaina así. Después de haberme preparado un año en la uni, pues ya no, entrar a la Richie no era nada prácticamente, ¿no? Entonces, yo venía muy frustrado, ¿no? O sea, venía súper frustrado, venía pues con mucha bronca de no haber podido ingresar a la uni. Por eso es que yo a mis partners de la uni, a mis colegas de la uni, les tengo en verdad mucho respeto porque, digamos, han podido hacer algo que yo nunca pude, ¿no? Entonces, hay mucho respeto, sobre todo con la gente de la uni. Entonces entro a la Richie y entro pues recontra afilado, recontra con ganas de comerme al mundo. Me acuerdo que estuve en el taller de Chang y ese ciclo en taller, en general, en el ponderado, saqué 18 ponderado, o sea, estaba recontra afilado, ¿no? Y bueno, después Claro. seguí, digamos, siempre con la convicción de tratar de hacer las cosas bien. O sea, yo dije, bueno, si no pude ingresar a la uni, me voy a la Richie a tratar de ser el mejor, tratar de ser el mejor y punto, ¿no? Entonces, todos los años que estuve en la universidad, siempre traté un poco de hacer eso, ¿no? De ser el mejor, de estar siempre, digamos, evolucionando, ¿no? Y un poco la historia en la universidad es que, bueno, estoy en los primeros ciclos en algunos talleres variados y a partir de cuarto ciclo creo, me metí a Manzana, al taller de Juvenal Baraco, y ya de ahí no salí más, ¿no? Y estuve el resto de la carrera en el taller de Baraco y y después he estado pues 9 meses, 9 años, no 9 meses, 9 años de profesor del taller de Juvenal y en paralelo enseñando en otras universidades, ¿no? Entonces, esa es parte un poco de la historia, termino la universidad, hago la tesis relativamente rápido, me interesaba sacarlo rápido y en ese interín, digamos, puedo comenzar a trabajar, trabajé para algunas oficinas como part-time, haciendo 3D, haciendo diferentes cosas, era un poco ahí el bombero de algunos arquitectos, y finalmente, pues por un tema de trabajo, comienzo a hacer algunas cosas independientes, con mi socio en ese momento de la tesis, y de ahí nace un poco el tema de la oficina, ¿no? Primero se llamaba Sub 12 Arquitectos y después pasó a ser Atelier Lima, ¿no? Y esa es un poco la historia, digamos, la historia corta, ¿no? Seguramente conforme vayamos haciendo esta reunión irán saliendo igual algunas otras anécdotas. No te escucho. No escucho bien. Solamente estoy viendo las preguntas. Por ahí está preguntando Jorge, ¿qué hizo que me quedara en el taller de Juvenal? Yo creo que son varias cosas, ¿no? O sea, el taller de Juvenal es un taller histórico en la historia de la arquitectura y es famoso sobre todo por la estructura de los talleres verticales que tiene, en la cual pues un poco el, el profesor, no sé si se está escuchando, creo que a mí sí se me escucha, chicos. ¿Pueden confirmarme ahí por las preguntas si a mí se me está escuchando? Hola.
Perdón por el otro inconveniente, de un momento a otro se cortó el audio. ¿Ahora se me escucha? ¿Se escucha ahora? Ya, a ver, vamos a invitar a Rafael de nuevo. A ver. Disculpa, Rafael. Hola, de Hola, nuevo. De un momento a otro empezó a dejar de funcionar el audio. Perdón por este, cortarte. no sé en qué parte me quedé, o sea, en verdad no sé en qué parte, hasta qué parte me escucharon. Bueno, la última pregunta fue ¿por qué decidiste quedarte en el taller de Juvenal Baraco? Ah, ya. Bueno, me decidí quedar en el taller porque el taller tenía prestigio, siempre lo tuvo. O sea, esa fue por una de las cosas que cual entré al taller. El taller tiene una diferencia quizás con todos los demás talleres que existen, ¿no? O sea, el taller de Juvenal tiene lo que es el verdadero taller vertical. O sea, son talleres donde tú pasas por estadios, que estos estadios tienen nombres y un montón de gente los conoce, que son básico, huaca, manzana, metáfora y el vertical. Entonces, no avanzas por ciclos, sino avanzas por estadios. Entonces, conforme tú vas, Claro. digamos, aprendiendo cosas y vas pasando por estos estadios, digamos, vas evolucionando. Entonces, y vas compartiendo el espacio con gente de otros ciclos. Entonces, lo que sucede y es bien interesante es que cuando tú te encuentras en el vertical, finalmente te vas a encontrar con muchas personas, digamos, de distintos ciclos. Entonces, el aprendizaje no solamente se da a través del profesor, sino también se da a través digamos, de los demás compañeros Claro. del ciclo, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y pienso que eso también es algo que caracteriza bastante al taller, ¿no? O sea, de que el hecho de poder aprender de tus mismos compañeros nutre muchísimo la carrera. Pero ya después tú pasas a un a un siguiente nivel y también eres docente, formas parte de la cátedra del taller, ¿no? Sí, o sea, yo me quedo en el taller de Juvenal, ahí hago todos los ciclos, digamos, me fue relativamente bien y después que terminamos la carrera, Juvenal invita a algunos de nosotros que habíamos terminado el vertical para ser profesores asistentes. Somos profesores asistentes un corto tiempo, creo que fue en 6 meses, y de ahí entramos ya, digamos, a enseñar, digamos, directamente, y me tocó enseñar en el taller de manzana varios años con Freddy Valdivia principalmente. Freddy ha sido mi profesor, ha sido profesor de ustedes, de Sí, muchos de los que están seguramente escuchando. Y eso, bueno, fue una experiencia sumamente o sea, muy rica, ya que, o sea, nunca terminas de aprender, o sea, siempre estás en constante evolución y lo que aprendiste en la universidad lo vas reforzando y lo vas, digamos, haciendo mucho más consciente a la hora de conversarlo con tus propios alumnos, ¿no? Ahora, no solamente estuve en la Ricardo Palma, o sea, he enseñado en varias universidades, he enseñado en Toulouse-Lautrec, en la San Martín, en la UPC también varios años, en la misma Ricardo Palma, y ahora estoy en la UCAL enseñando. Entonces parte de mi formación profesional también ha sido finalmente ser docente, ¿no? claro. Siempre, digamos, llevando un solo taller en la mayoría de casos y de manera parcial, ¿no? Porque creo que uno de los valores importantes es poder estar activo todos los rubros y todas las ramas que tiene la profesión, y no solamente quedarte pues en la docencia o quedarte solamente en la vida profesional. Creo que ambos enriquecen bastante y digamos, te permiten ser mejor persona, te permiten poder comunicar mejor, te permiten también dejar un legado, ¿no? O sea, finalmente uno siente pues que en sus estudiantes puede comenzar a transmitir ideas, ¿no? O sea, probablemente si yo no hubiese sido docente,
probablemente no me invitarían a cosas como la que estamos haciendo ahorita y temas por el estilo, ¿no? Ahora, siempre mi docencia ha sido desde el lado muy práctico, ¿no? O sea, no suelo, o sea, sé de teoría, pero no suelo teorizar mi propio trabajo ni teorizar las cosas que le digo a los estudiantes. O sea, creo que más bien lo que se les da son incentivos y estímulos para que ellos mismos vayan encontrando su propio camino, su propia investigación, su propio lenguaje. Entonces, nunca me he casado, digamos, con ningún tipo de arquitectura en particular, ni para desarrollarla, ni para enseñarla, ¿no? Entonces, Claro. creo que ese es uno de los elementos, digamos, bacanes, ¿no? De poder seguir enseñando, ¿no? Hasta Y lo este siglo, interesante, hasta este siglo probablemente porque no he terminado, me falta hacer la tesis de la maestría y creo que hasta este siglo nomás te dejan, entonces ya la SUNEDU me va a votar, creo. Así que, por favor, si es que alguien de la SUNEDU está ahí escuchando, por coronavirus, que den un poco de chance, pues hasta el 2021, pues al menos, ¿no? Para terminar la tesis. la universidad es un laboratorio de en sí lo que se puede hacer después en la realidad, ¿no? Y ya ligando un poco el tema de la respuesta que han tenido algunos arquitectos, en específico tú, acerca de lo que podría ser la vida post pandemia. Me gustaría que nos expliques un poco acerca del módulo de vivienda que tú presentaste hace poco, del cual ya has hablado, pero también para los que nos están escuchando puedan saber un poquito más acerca de lo que tú has pensado como el nuevo prototipo de lo que podría ser la vivienda después de que pase esta crisis. Ya, a ver, sí, efectivamente nosotros presentamos, colgamos en redes sociales una propuesta de la adaptación de un departamento en el cual, digamos, le pusimos esto de post-COVID para que se entendiera un poco que era una readaptación y reinterpretación de algunas cosas que ya existen, ¿no? O sea, en realidad, pues el diseño que ustedes ven y lo que se puso, o sea, de innovador no tiene mucho, o sea, en realidad lo que se ha hecho es reordenar ciertas cosas en función de lo que se necesita, ¿no? Entonces, temas como la ubicación del baño, la ubicación de la lavandería, del ingreso, del lavatorio, finalmente para terminar en conjunto haciendo una esclusa sanitaria, una esclusa que permitiría pues que la gente, digamos, pueda asearse, pueda limpiar sus cosas, pueda cambiar sus zapatos, o sea, son un montón de cosas que ya existen en los departamentos, que no tienen nada de extraordinario, simplemente es por qué no las colocamos en determinada orden y en determinada posición para facilitar el tema de una higiene. Que de aquí hacia adelante eso vaya a cambiar y se va a hacer una norma y se vaya a hacer casi una ley, como por ahí he escuchado en algunos casos, es ridículo, o sea, eso no va a pasar, o sea, lo que ha pasado con el COVID es simplemente que ha evidenciado un montón de problemas sobre necesidades que ya teníamos, o sea, la necesidad de comer, la necesidad de botar la basura, la necesidad de ir al baño, la necesidad de cuidar a la familia, la necesidad de tener un espacio, todo eso ya lo teníamos, siempre lo hemos tenido y eso no ha cambiado mucho con el COVID. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de un montón de limitaciones que finalmente tienen nuestros espacios, ¿no? A nivel de privacidad, a nivel de conectividad, a nivel de flexibilidad, que finalmente lo que hacen es estresarnos de alguna manera, ¿no? O sea, yo agradezco al menos poder tener ahora pues un departamento que tiene un balcón y que mira hacia la calle y que puedo ver pues qué hora es, a qué hora entra el sol, a qué hora sale, o sea, son cosas que finalmente comenzamos a valorar, ¿no? Y el espacio de poder hacer distintas actividades, ¿no? Entonces parte de lo que tenía esa propuesta era el tema de flexibilidad, ¿no? A través de un sistema de muebles, tener la posibilidad que el espacio cambiara, ¿no? Y que cambiara en pocas horas, que cambiara un poco a gusto del usuario, ¿no? Entonces, o sea, no era simplemente hacer un módulo, unos muebles transformer por hacerlo, ni tampoco dejar simplemente al libre albedrío que la gente consuma su espacio como quisiera. O sea,
finalmente la arquitectura está al servicio de la gente, está al servicio del usuario. Entonces, la arquitectura tiene que facilitar esas cosas, ¿no? Tiene que facilitar esos desarrollos, esos... Creo que se le... ¿Estás? ¿Se te cortó? ¿Me escuchas? Creo que no conectas tu audífono, ¿ah? Porque está creo, haciendo un tema ahí con la señal o con... No te escucho. A sesiones ya no se le escucha. No te escucho, sácatelo. Funciona. No se te está escuchando. No se escucha, Rodrigo. Rafa, mil disculpas de nuevo, estoy teniendo problemas con mi conexión a internet. ¿Me escuchan ahora? Sí te estoy escuchando. A ver, Creo que no tienes que conectar los audífonos, porque ahí es donde audífonos. Es el problema. se te Sí, está yendo la señal o algo está afectando. ya. A ver, continuemos donde nos quedamos. Ya, Disculpe. dame un segundo, porque a mis amigos del Facebook no les puedo, no sé por qué no puedo transmitirle. Dame un segundo. Bueno, te decía que, digamos, parte de la propuesta es eso, ¿no? Es poder, digamos, dar una opción de flexibilidad dentro de los departamentos con el fin de, digamos, de aportar un poco a las ideas, ¿no? Después el mismo proyecto lo fuimos cambiando y fuimos adaptando algunas cosas para poder, digamos, que tenga variaciones, o sea, que tenga variaciones un poco de tamaños y variaciones dentro del mismo módulo. Pero, digamos, sigue siendo una propuesta que está, digamos, en desarrollo, ¿no? O sea, fue una propuesta que le hicimos bastante rápido y de ahí, digamos, lo que ha ido haciendo ha ido evolucionando un poco también con los comentarios de la misma gente, ¿no? Entonces, parte de eso es lo que se desarrolló. Ahora, es una idea al final, ¿no? Acá lo importante es que, digamos, nosotros queríamos manifestar algo, queríamos manifestar una idea de cómo es que podía ser. Que necesariamente vaya a ser así, no lo es, o sea, y que la ciudad vaya a cambiar a raíz de esto del COVID, también es una cosa que hay que ver y hay que esperar a ver qué sucede, ¿no? No, definitivamente he comenzado a escuchar y ver en redes sociales pues una serie de foros, cosas para discutir. Es más, ustedes mismos lo han planteado prácticamente en el tema de cómo es que la ciudad puede cambiar a raíz del COVID y todo esto. Y lo cierto fue que en una ciudad latinoamericana, en una ciudad como Lima, es bastante difícil que puedan cambiar las cosas de golpe, ¿no? Inclusive con
con una crisis de este tipo, ¿no? Entonces, creo que ahí un poco los arquitectos tenemos que tratarnos de darnos cuenta de qué cosa está pasando, qué cosa está pasando realmente, ya que creo que hasta cierto punto terminamos teniendo un poco de excusa al COVID y el COVID termina siendo un pretexto para comenzar a decir las cosas que siempre hemos dicho, ¿me entiendes? O sea, siempre hemos dicho que necesitamos espacio público, que necesitamos ciclovías, que necesitamos acá, que necesitamos descentralizar, o sea, siempre lo hemos dicho. El tema es que con el COVID o sin el COVID nadie nos escucha. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? ¿Y por qué? Y yo creo que hay dos razones principales por las cuales, digamos, los arquitectos en este momento, digamos, no estamos participando quizás como deberíamos de este momento crucial, digamos, en el mundo, ¿no? Uno de ellos, y te hablo del caso, digamos, peruano, del caso aquí, es que en algún momento, pues, nuestra tremenda ignorancia de la transversalidad de la realidad nos aleja un poco de las cosas, ¿no? O sea, finalmente nosotros nos gusta hablar entre arquitectos, hacemos estos eventos, hacemos estas sesiones, hacemos estas cosas, y sabemos perfectamente qué debemos hacer, ¿no? Y es lo que te decía, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer mercados de tal tipo, sabemos que tenemos que hacer espacio público, sabemos que tenemos que hacer departamentos post-COVID, sabemos qué, pero nos cuesta mucho responder el cómo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer? Entonces, ese cómo depende de un montón de cosas que ya a lo mejor no manejamos, ¿no? O sea, el cómo en la realidad tiene que ver con la economía, el cómo en la realidad tiene que ver con las circunstancias particulares de a quién vas a trabajar, el cómo refleja un montón de cosas. Nosotros no lo tenemos, o sea, y no sabemos en muchos casos poder dialogar y trabajar multidisciplinariamente para conseguirlo, ¿no? Y a veces nos ensimismamos demasiado en el rollo del arquitecto y ahí es donde no se avanza mucho, ¿no? Y eso es claro, porque finalmente, o sea, siempre nosotros hablamos de un tipo de ciudad que queremos, o sea, la ciudad debe ser así, debe ser asá, pero nos hemos preguntado y hemos sido empáticos si realmente esa es la ciudad que la gente quiere y que la gente merece. O sea, yo creo que tenemos la ciudad que queremos los peruanos y los limeños en general, y tenemos la que merecemos, porque finalmente la ciudad es un contrato social, ¿no? O sea, la ciudad es una serie de acuerdos que van sucediendo al mismo tiempo y que permiten que funcione, y a veces funciona de manera imperfecta con todos los problemas, ¿no? Pero finalmente nosotros somos los que decidimos cómo hacer la ciudad. Entonces, cuando pues un ciento de piuranos comienza a hacer cola a Metro para comprar su cajón de chela, es un acuerdo informal, es un acuerdo entre un sector, pero finalmente es un acuerdo. O sea, entonces muchas veces nosotros tenemos ideas o pensamientos muy ideales de la ciudad, ¿no? Y queremos de alguna manera imponerlos y que la gente se adapte a esos pensamientos, estén de acuerdo con ellos y finalmente los cumplan. Pero yo creo que no es verdad, o sea, y queremos seguir haciendo reglamentos y queremos seguir haciendo cosas, y yo sigo creyendo, como dice ese dicho, o sea, los reglamentos y las leyes están hechas para quebrarse y la gente lo hace así. Entonces, yo veo muy difícil que las cosas vayan a cambiar de manera tan rápida, y es más, o sea, yo creo que más temprano va a llegar la vacuna o el tratamiento del COVID de poder conseguir la ciudad que queremos. Al menos no en el sentido que la estamos, digamos, que la estamos pensando o que la estamos tratando de imponer. O sea, la idea sería poder, digamos, hacer una ciudad donde realmente, pues, se establezcan lógicas en función de la necesidad, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que ha revelado el COVID, por ejemplo, es que nosotros podemos vivir, y una gran mayoría, y hablo, digamos, por los que se pueden quedar en casa con cierta tranquilidad,
y su problema logístico mayor es conseguir comida, de algún delivery, de alguna cosa, o sea, la mayoría de gente en ese caso, digamos, puede vivir con poco. O sea, realmente nos hemos dado cuenta pues que ni la ropa, ni los carros, ni el centro comercial, ni el cine, ni un montón de cosas, digamos, nos terminan solucionando la vida. Finalmente con pocas cosas podemos vivir. Y hay otro grupo que no tiene, digamos, esa ventaja, que lo que, digamos, el COVID lo fuerza es a regañadientes tener que romper todas las reglas y salir a la calle a tratar de conseguir comida, tratar de trabajar para conseguir unos soles para poder comer. Entonces, eso no se va a cambiar de la noche a la mañana y va a ser bien difícil que con un toque de caída, con multas, con diferentes cosas, pretendamos que esta gente que por necesidad tiene que salir se vaya. Entonces, ahí tenemos que ser mucho más realistas y probablemente asumir que, ok, van a tener que salir. ¿Cómo los ordenamos? ¿Cómo los pauteamos? ¿Cómo somos inteligentes en poder plantear estrategias para poder minimizar el tipo de contacto y el tipo de viralidad? ¿Cómo podemos reordenar y cómo podemos comenzar a generar nuevas necesidades, ¿no? O sea, yo creo que hemos sido muy irrealistas en esos aspectos y no hemos actuado, digamos, de maneras mucho más ligeras, fluidas, rápidas. Eh, Hemos venido muy acostumbrados a teorizar las cosas, armar planes. Yo, por ejemplo, de manera particular, no soy muy amigo de los planes, no creo mucho en los planes que vienen solamente solos, no solos pensando en el plan 2035 y no viene acompañado de acciones o iteraciones en el día a día, o sea, de cosas que se puedan hacer en un mes, cosas que se puedan hacer en una semana, por ejemplo. Entonces estamos muy preocupados del futuro, de lo que se va a venir en 10 años, y no podemos resolver con ideas rápidas y efectivas cosas que podríamos hacer en poco tiempo. O sea, debemos aprender a hacer, digamos, lo que le llaman el MVP, ¿no? El Minimum Product Viable, ¿no? O sea, el mínimo producto viable para poder conseguir, digamos, cosas, ¿no? Poder conseguir objetivos. Entonces, los planes a muy largo plazo no funcionan, no los veo, o sea, los veo funcionando de la mano con acciones concretas mucho más rápidas, con iteraciones, con ensayos y error. Entonces, ahí es donde se ha, digamos, dado una oportunidad importante, ya que, pues, por ejemplo, iniciativas como este tema de poder generar las ciclovías y todas estas cosas son experimentos interesantes. O sea, probablemente no funcione, ¿me entiendes? Porque los carros van a tener que seguir saliendo. Y las bicicletas pues serán una alternativa para los que puedan. Y no quiero pensar que la bicicleta, por un tema de necesidad o obligación del gobierno, se transforme en la nueva mascarilla, ¿no? Entonces el que no tiene bicicleta no se mueve. Entonces, pero está bien que se experimente, está bien que, digamos, se prueben cosas y se genere la necesidad. O sea, la mayoría de gente, de alguna manera, vive como puede y los que pueden acceder a ciertas cosas en algunos casos no conocen. Entonces, ¿cómo le pides a una persona que reclame espacio público si no lo conoce? Si no hay un ejemplo, si no hay un experimento, si no hay un producto mínimo viable que hayan puesto dentro del espacio para que se testee y se sepa cómo es y cómo funciona. Entonces, en vez de estar pensando en grandes planes, deberíamos pensar en cómo hacemos modelos mucho más pequeños en los cuales desaten, digamos, esos niveles de deseo, esos niveles de necesidad en la gente por el espacio público, por la movilidad y por distintas cosas que, digamos, que son necesarias, ¿no? Entonces, planeamos mucho, hacemos poco, entonces la gente no lo mira, no genera esa necesidad, no lo vemos. Entonces, terminamos siempre estando en un rollo solamente entre arquitectos, muy académico, y no vemos las otras alternativas, ¿no? Y lo otro es finalmente lo que hacemos en el día a día, ¿no? O sea, esta crisis, esta pandemia, un poco lo que ha revelado, un poco lo que ha decantado, son los verdaderos
los verdaderos personajes un poco de la sociedad, ¿no? Las verdaderas personalidades, personajes, elementos de la sociedad, ¿no? Tú hace unos meses decías de los policías, no, el policía corrupto, el policía es una basura, el policía es asá, mejor ni me cruzo con un patrullero. Y al día de hoy los policías están bien vistos, se han reivindicado prácticamente como imagen y los aplaudimos por las ventanas y por los balcones cada vez que pasan. Y ya nadie habla de un policía corrupto, porque probablemente las circunstancias los han empujado, los han llevado a ser héroes, ¿no? Los han puesto en el frente de batalla y en la primera línea. Quieran o no, el policía honesto, el policía corrupto, a todos finalmente se les ha tratado por igual y están haciendo una gran labor, igual los militares, y ni qué decir del tema médico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que finalmente jugamos los arquitectos, ¿no? Es una pregunta que nos tiramos mucho al futuro y a teorizar sobre, no sé, las diferentes cosas, y citamos a Jan Hegel y decimos tal cuestión y creemos que ya estamos bien, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? Yo creo que hay más por hacer, ¿no? Podemos hacer más, ¿no? Es como, no sé, he visto 14 millones de futuros y en uno solo creo que el arquitecto gana, ¿no? Entonces, tendríamos que ver, pues, qué posibilidades hay de hacer cosas, ¿no? O sea, creo que el arquitecto tiene esa capacidad creativa, ¿no? Entonces, yo no me creo el discurso, yo no entiendo, de alguna manera respeto las posiciones, pero el quedarnos ahora callados y decir nada, definitivamente no es una opción. Podemos hacer más, o sea, estamos encerrados y bien no podemos salir, pero tu intelecto puede salir, las redes sociales están ahí, la tecnología está ahí para poder decir y explicar lo que tú quieras. Entonces, un poco en eso va la línea de finalmente haber hecho, por ejemplo, estos módulos con los alumnos, ¿no? O sea, yo normalmente el tema de salud ya lo venía tratando otros ciclos en la universidad, ¿ya? Y ellos venían de una experiencia en la cual habían hecho distintas cosas en la carrera y finalmente les tocaba desarrollar ese ciclo un edificio complejo. Entonces, yo ya he venido teniendo una experiencia en salud bastante regular y me parecía válido y necesario que ellos aprendieran del tema de salud para creerse el cuento de que pueden hacer edificios complejos, para que sepan la responsabilidad de lo que es hacer uno de estos edificios y el impacto que podría tener en la sociedad poder hacer buena arquitectura y además arquitectura de servicio, ¿no? Entonces, un poco para poder introducirlos en el problema, qué mejor que utilizar, pues, evidentemente la coyuntura nacional, mundial, de este tema para que ellos puedan investigar, meterse un poco, saber un poco del tema médico, saber un poco del tema equipamiento, plantearles el problema, llevarlos por la parte constructiva y finalmente también tocar la parte estética, tocar la parte arquitectónica y finalmente puedan salir estas propuestas que son realizables, si son o no son realizables, pues es cuestión de irlas evaluando. O sea, es un trabajo que se hizo en 3 sesiones y digamos, ya hay algo, ¿no? O sea, finalmente son cosas que se pueden comenzar a dar, ¿no? O sea, y hay distintas iniciativas y nosotros ahora mismo, al día de hoy, claro, como cualquier estudio de arquitectura, como cualquiera de nosotros, hay poco trabajo, o sea, todo se ha puesto, digamos, en stand-by, ¿no? Los grandes proyectos, los clientes, las inversiones de los clientes particulares, todo está on hold en este momento. Entonces, de alguna manera uno tiene el tiempo y el espacio para poder pensar un poco más allá, ¿no? Entonces ya al día de hoy nosotros al menos estamos viendo pues qué posibilidades hay de ayudar al MINSA o de ayudar a alguien que tiene una ONG para poder plantear opciones. El otro día vi, por ejemplo, que esta oficina Ángeles, que estuvo haciendo el tema de los Panamericanos, ha hecho un montaje de un hospital con todos estos prefabricados, me parece súper interesante. O sea, se pueden hacer cosas, ¿no? Se pueden hacer cosas más allá de simplemente esperar a que pase esto y que, bueno, y que se vaya la crisis y esperemos que no cambie nada. O sea, yo creo al menos que hay posibilidades de poder, digamos,
ser mucho más relevantes, ¿no? Que no lo hemos hecho por mucho tiempo y que simplemente el coronavirus no sirva de excusa para seguir diciendo lo que siempre decimos, ¿no? O sea, hay más alternativas, ¿no? O sea, definitivamente, pero parte por entender todas las aristas, ¿no? O sea, al día de hoy, el MEF, por ejemplo, está sacando, o ha sacado hace, no sé, hace un mes, un poco antes, una semana antes que comenzara todo el rollo del coronavirus, ya un poco acá en serio, que hubiese el primer caso, el MEF sacó un decreto de urgencia para poder hacer y lanzar proyectos sobre una cartera de proyectos de infraestructura que involucraban hospitales, educación, el tema penitenciario, una cartera tremenda de proyectos para poder lanzarlos y hacerlos bajo la modalidad que se hicieron los panamericanos. Y la modalidad que hicieron los panamericanos es los contratos NEC 3, que es un contrato gobierno a gobierno en el cual, de alguna manera, el Estado subcontrata al otro gobierno y este gobierno subcontrata a los especialistas para poder hacer un proyecto, pero es un contrato colaborativo, es un contrato en el cual no tiene las mismas condiciones que los contratos de la ley de contrataciones del Estado, de la OCE, por ejemplo, es completamente distinto. Acá hay incentivos, hay cuestiones de tiempo bien pauteadas, los adicionales no se discuten, por lo tanto, hay ciertos temas que evitan poder llegar a arbitrajes y cosas por el estilo. Entonces, son modalidades que le dan mucho más dinamismo. ¿Quién sabe de eso? No sabe nadie. O sea, nadie, muy pocos han leído ese decreto de urgencia. ¿Y por qué? Es que también el MEF de alguna manera menosprecia la labor de los ingenieros y de los arquitectos. Entonces, finalmente tratan de hacerlo gobierno a gobierno. ¿Para qué? Para poder implementar todo lo que es el sistema BIM, por ejemplo, y que venga de una casa foránea todo lo que es el sistema BIM. Involucrarnos en las distintas cosas, o sea, tenemos que saber un poco de economía, tenemos que saber un poco de finanzas, tenemos que saber un poco de construcción, tenemos que saber un poco de arte, tenemos que saber un poco de todo y no quedarnos simplemente en los datos puntuales o en lo que nos enseñaron en la universidad o en el rollo que les sigo diciendo toda la vida a mis alumnos, ¿no? Entonces, pasa por cambiar algunas cosas. Estoy hablando con un teclado. Me dicen que acaba de perder el audio hace unos minutos. ¿Qué hacemos? ¿Sigo hablando? Tú mueves la cabeza si dices que sigo hablando y se convierte en un monólogo o nos volvemos a reenganchar. La gente dice que sigue. Este, bueno, entonces, ¿vas a cortar? Dale, córtalo si no y volvemos. Ya, vuelve de nuevo, por favor. Perfecto, ya. Bueno, ya se conectó Rafael. Como les comenté, yo soy Daniel Pineda. Estoy representando en este caso fortuito a Sesiones de Arquitectura y vamos a seguir con Atelier Lima. Vamos a invitar. Hola, Hola, buenas tardes, Rafael. ¿cómo Yo soy estás? Daniel. Estaba muy interesante la conversación. Más bien, discúlpanos por este inconveniente, pero estamos adaptándonos recién a este nuevo medio.
el formato en vivo. Todos Sí, estamos un poco igual. y, Nada, si quieres pregúntame algo, porque ya hablé mucho rato a raíz del tema del audio, transformó en un monólogo, entonces, y pregúntame igual tú. todos estábamos siguiendo la conversación y los datos que nos estabas dando súper pragmáticos. O sea, entiendo que tú tienes una postura de que estas visiones de ciudades ideales quizá no son el momento preciso ahora de tomarlos en cuenta, sino más bien de pensar en una solución práctica. ¿Es así o me equivoco? O sea, más que práctico o no práctico, es el tema realista, ¿no? O sea, yo creo que la gente que tiene necesidad va a seguir saliendo, entonces tenemos que tomar acciones para poder organizarla de mejor forma, ¿no? Me parecía interesante pues propuestas como la que hizo Magdalena Creativa con respecto al tema del mercado, de poder Claro. organizarlos, o sea, yo creo que hay opciones, igual no sé si esa sea la mejor, o sea, a nivel de bioseguridad tenía sus cosas, Mm. pero es interesante, ¿no? Hoy día vi una propuesta, por ejemplo, de un mercado que era como una fila, ¿no? Era una especie de túnel mercado, ¿no? Entonces, cada persona iba entrando uno a uno al túnel, entonces tenía simplemente góndolas a ambos lados del camino e iba sacando sus cosas a ambos lados hasta que terminaba y la caja estaba al fondo y la caja era como el filtro de Claro. salida. Entonces, entraba por un lado y salía por el otro y así. Entonces la gente iba entrando a esta especie de bodega longitudinal, o sea, y comienza a funcionar, o sea, digamos, es un proyecto mucho más abstracto, mucho más utópico, entre comillas, pero, o sea, Sí, esa misma línea de proceso, esa misma línea de producción se puede dar en las calles, se puede dar en los espacios públicos, se puede organizar de mejor manera a los mercaderes para, en vez de vender por zonas, que yo creo que es lo inadecuado, porque va una persona, entonces se van las carnes, de ahí se va el pollo, de ahí se va entonces hace demasiadas trayectorias, ¿no? Y en esas trayectorias son donde se propicia, digamos, una mayor contaminación, entonces debería ser unos temas más lineales y más bien organizarse los mercados en función de canastas prácticamente, ¿no? De lo mínimo del paquete que una persona se tiene que llevar para poder subsistir y poder hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí. es cuestión de ponerse a pensar, ¿no? Ahora he visto que ayer creo que han sacado una convocatoria de unas ideas para poder intervenir los barrios con ideas, entonces eso es lo que tenemos que hacer ahorita, eso es lo que nos podría tocar ahorita a los arquitectos y a los estudiantes de arquitectura poder participar, ¿no? Hay cosas mucho más complejas, ¿no? O sea, y mucho más difíciles, o sea, poder sacar del bolsillo hospitales va a ser muy tranca, ¿no? O sea, ya el sistema ahorita ya comenzó a reventar y claro, lo que toca ahorita es comenzar a meter mano a las cosas que ya se pueden, ¿no? O sea, los hoteles, los estadios, los centros comerciales, los estacionamientos, el centro de convenciones que está en San Borja, que es gigante, o sea, podrías adaptarlo en temas de salud para poder tener una mayor capacidad y áreas de cama. El resto ya depende mucho de otras cosas, ¿no? El conseguir ventiladores y estas cosas es mucho más complejo a nivel de logística, por ejemplo, pero se pueden hacer, ¿no? Entonces, inclusive antes de pensar en grandes ideas de diseño y de cosas que ahorita no hay la logística, no hay los materiales, no hay, o sea, pero digamos, podemos comenzar a meter mano a ciertas cosas para poder tratar de ayudar, ¿no? Entonces, tu pragmatismo apunta un poco más a la flexibilidad del uso de esta infraestructura pública, quizá. Sí, claro, o sea, tú tienes ahorita grandes espacios que podrías utilizar. Yo no sé, por ejemplo, el centro de convenciones de San Borja, cuántos metros cuadrados son y en uno de los espacios libres multiuso que tiene, cuánta gente podría entrar. Es un Claro. espacio que esté equipado con energía, con ascensores, con un montón de cosas. O sea, el día de mañana realmente pues puedes habilitarlos, puedes traer los tanques de oxígeno, puedes traer los respiradores, se Claro. puede colocar, digamos, alguna arquitectura temporal hecha de paneles para poder establecer los filtros de bioseguridad adecuados, puedes seguir utilizando las clínicas particulares, puedes invertir pacientes, ¿no? O sea, pacientes que van por otra cosa, puedes determinar pues zonas o clínicas en particular que pueden ser utilizadas como exclusivamente COVID. O sea,
puedes hacer muchas cosas, ¿no? Lo que sucede un poco es que ya está pasando el tiempo y al gobierno se le está acabando un poco la gasolina, ¿no? Se le está acabando Claro. un poco la creatividad, ¿no? O sea, creo que están haciendo lo mejor que pueden, pero ya también hay cosas que ya no tienen mucho sentido, ¿no? O sea, el hecho de seguir haciendo pruebas, ya... O sea, el que tiene los síntomas tiene que asumirse que tiene COVID y hay que tratarlo. O sea, ya si eran 25.000, 30.000, o sea, lo único que nos confirma eso es que estamos jodidos. O sea, ya lo sabemos. Entonces ya las cifras ya no sirven de mucho, ¿no? Probablemente hay que comenzar a mirar otras cifras, que es la cantidad de hospitalizados, la cantidad de camas UCI, ¿no? Y ese tipo de cosas que digamos, hay que mirar para ver dónde estamos, pero ya la cantidad entre los que son asintomáticos y los totales ya no interesa mucho ahorita, la verdad. Y no Quizás, seamos ilusos, o sea, sí. si los países más preparados no lo han hecho, o sea, no esperemos que nosotros lo hagamos y mucho menos solos, ¿no? El claro ejemplo de todo lo que comentas ya materializado podría ser la Plaza de Hacho. ¿Qué opinas de ese proyecto que alberga actualmente 150 personas que no tienen hogar? Eh, Creo que funciona, pero más que ahorita está resolviendo algo, y eso me Sí, parece bien. ¿Qué va a pasar cuando la crisis se estabilice? O sea, ¿dónde van a mandar a esas personas? ¿La van a regresar a la calle? Y le dicen, bueno, ya como no te contagias, bueno, regrésate a la calle otra vez y muérete por allá, ¿no? Y vuelve a sería dormir en triste. un cartón, o vuelve a... Entonces, creo que esas sí son preguntas que podemos hacernos un poco a futuro, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta gente más adelante, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ciudad es la que le vamos a dejar, ¿no? Ese tipo de cosas sí, que al día de hoy te resuelve algo, sí, es bueno, te resuelve algo y es válido, ¿no? Perfecto. Y de acuerdo a tu punto de vista, después del COVID, ¿tú crees que las ciudades cambien, Rafael? ¿O crees que todo va a seguir como la normalidad que ya venimos conociendo? O sea, ¿habrá una nueva normalidad? Bueno, lo estaba diciendo un poco antes, ¿no? O sea, no creo que cambien tanto, ¿no? Sobre todo en una realidad como la nuestra, porque, o sea, hay otras necesidades que prevalecen, ¿no? O sea, la gente va a seguir la necesidad de moverse, Sí, definitivamente. Ahora que todos vayan ahí en bicicleta, yo no lo veo muy realista, ¿no? O sea, yo creo que va a regresar el colectivo, va a regresar la combi, va a regresar todas esas cosas. O sea, lo que hay que ver es cómo se reorganizan. Además, nuevamente, lo dije, ¿no? O sea, yo creo que esos cambios son mucho más lentos. O sea, probablemente en unos meses, en un año, en lo que tú quieras, encontrarán el tratamiento, la cura y lo que se pueda haber avanzado hasta ahora, quizás, ojalá que lo podamos mantener, ¿no? Porque también, si hemos pasado por esto, si hemos pasado por este momento importante, histórico, y no aprendemos nada y no nos queda nada, pues entonces estamos también fregados como país, fregados como sociedad, fregados como seres humanos, porque no entendemos, ¿no? O sea, no entendemos que por un mes que paramos y el planeta se sí. regenera solo, podría ser así nuevamente y mucho más, ¿no? Entonces, inclusive en pensar hacia adelante, creo que deberíamos comenzar a pensar algunas cosas hacia atrás, ¿no? Y regresar a ciertas Mm, costumbres que ya teníamos, ¿no? Entonces, la crisis de alguna manera te está regalando eso, ¿no? El poder invertir más tiempo con tu familia, el poder tener tiempo para reflexionar, el estar en tu casa, en parar un poco el ritmo, ¿no? O sea, hemos venido en en un constante apuro, una constante presión por el tiempo, por el futuro, por el mañana. Y de algún momento a otro esto ha sido pues como lo que nos pasa con el internet hace rato, ¿no? Como que viene sí. algo y te corta todo, ¿no? Entonces, sí, hay que repensar, pero finalmente parte por nosotros. O sea, yo creo que la ciudad no tiene que cambiar, lo que tiene que cambiar es la gente, ¿no? Es el mindset de la gente la que tiene que readaptarse. Entonces, conforme tú vayas dando el ejemplo y enseñando cosas y generando esa necesidad, va a haber nuevos deseos, o sea, la gente va a entender y va a comenzar a apreciar cosas, como ahora las está apreciando desde casa, ¿no? Entonces hay que hacer que eso mismo que se aprecia al día de hoy
dentro de la casa se comienza a apreciar afuera en la calle, ¿no? Pero yo Entonces, creo que no va a cambiar porque los seres humanos no van a cambiar así nomás. O sea, nosotros estamos acostumbrados a conversar, a tocarnos, a abrazarnos, a jugar juntos, a interactuar juntos, ya sea en una cancha de fútbol o en una discoteca. Entonces, eso es bien difícil que un virus o una enfermedad como esta lo derrote. Entonces, yo estoy entonces seguro que sí. tomando lo que dices, ¿tú crees que esta crisis no va a ayudar de repente a descentralizar Lima, ya que el teletrabajo ha significado un cambio importante en el modo de vida de las personas y muchas personas se han dado cuenta que pueden trabajar a distancia tranquilamente y de repente las ciudades van a comenzar a moverse en base a eso, ¿no? Que es un cambio bastante importante. Sí, o sea, yo creo que esa es una de las cosas que se han descubierto finalmente a raíz de esto. O sea, que efectivamente podemos trabajar bien desde casa, obviamente con los espacios adecuados y con las condiciones adecuadas, pero sí, pero la descentralización, digamos, pasa un poco más por otros temas, ¿no? Por ejemplo, yo al menos, si realmente alguna de esas cosas estuviesen en mi poder, yo ya no apostaría mucho por Lima, por ejemplo. O sea, yo apostaría por otras capitales, por otros poblados, quizás fuera de Lima. Y ahí es donde realmente haría los verdaderos planes y las verdaderas intervenciones y comenzaría a transformar eso porque el nivel de evolución de algunas de estas ciudades es menor y el nivel de caosidad que tienen y digamos, de contaminación por otros temas es menor. Entonces, es mucho más fácil ahí probablemente comenzar a intervenir y a generar estas necesidades, a generar esta propuesta de valor a nivel urbano, ¿no? Entonces, Lima es bien Sí. complicado, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, yo sigo escuchando los rollos de necesitamos espacio público, debería haber en los cerros espacio público, ya, y yo digo, coño, ¿dónde ponemos espacio público? ¿Qué hacemos? Está todo tuburizado, está 101% tuburizado. Entonces, está bueno decirlo, ya, necesitamos espacios públicos. La pregunta es cómo diablos lo hacemos. Entonces, el cómo diablos tiene otros factores, tiene otras operaciones. Entonces, para tú poder poner espacio público ahí, tienes que deshacerte de algo que ya está puesto, porque ya está Sí. tuburizado, ya está copado. Entonces, tienes que desdensificar una zona para poder hacer eso. ¿Cómo lo haces? Comprándola. Es con plata. No es con planes, no es con gráficos, es con plata. Entonces, tú tienes que convencer a esa gente que haga una operación inmobiliaria pequeña, pero real, dentro de ese espacio, o que las municipalidades o quien lo haga una operación inmobiliaria real. Se compra un espacio, en vez de comprar un espacio para hacer un edificio, compras un espacio para hacer un parque. Y esas personas que antes estaban ahí, probablemente ahora pueden ir a una vivienda mucho más densificada, a un multifamiliar o algo. Entonces, vas intercambiando volúmenes para generar ese espacio, pero eso es una operación financiera, es una operación económica, es una operación inmobiliaria, entran muchos factores. Entonces, hay que entender eso. Se habla toda la vida del centro, que el centro debería ser así, que las fachadas, que deberíamos mantener eso, que el Ministerio de Cultura, Ya, pero, o sea, ¿cuál es el problema real? El problema real es un problema legal. No es un problema de arquitectura, es un problema legal. Esos Incluso predios, político, ¿no? ni siquiera político, es un problema legal. ¿Cuál es el problema en el centro de Lima? Que no tienen saneamiento físico legal. O sea, eso quiere decir que no todas las propiedades, que no todos los espacios tienen inscripciones en registros públicos a nombre de alguien. Y si lo tenían, esa persona ya se murió. Y si hay alguien viviendo, esa persona es un precario. O sea, tiene la posesión, pero no tiene la propiedad. Tiene que regularizar su condición. Y si tú no puedes hacer eso, no puedes vender, no puedes comprar, no puedes hacer, no puedes demoler, no puedes hacer nada. Entonces, es un Perfecto. problema legal. Pero, Entonces, tiene que no, haber gente que resuelva eso. pero, por ejemplo, el caso de Medellín, la regeneración urbana que hubo ahí, se debió mucho también gracias a la política de Sergio Fajardo. Entonces ahí se combinó la arquitectura, la política, lo social y regeneraron completamente Medellín. Medellín no podría ser un ejemplo aplicable al urbanismo actual en Lima. Sí, pero nuevamente, o sea, va a depender de nosotros. O sea, para tú sentarte con un político y convencerlo de que puedas hacer algo,
los arquitectos tenemos que ofrecer algo. O sea, tenemos que poder negociar algo. ¿Qué negociamos? ¿Qué le vendemos a este señor político? O sea, a veces, ante las luces de lo que tenemos ahora, puede ser nada. O sea, no podemos hacerlo porque queremos vender arquitectura, queremos vender un urbanismo. Y eso, el común de la gente no lo termina de entender. Como te digo, no lo han vivido, no lo han experimentado, no han viajado, no conocen qué es un espacio público, no conocen qué es un edificio público en su verdadera magnitud. Entonces no le encuentran el valor a eso. Entonces es bien difícil ir y negociar arquitectura con un político, con un presidente regional, con quien sea. Entonces tienes que comenzar a tener otras estrategias y revelar también las otras aristas que tiene la arquitectura. Entonces la arquitectura también puede dar réditos, y puede dar réditos sociales como también puede dar réditos económicos. Entonces, parte de la estrategia que se hizo en Colombia es finalmente eso, o sea, saber que hay una inversión social y esa inversión social da réditos, o sea, o sea, genera trabajo, genera estabilidad, genera poder, genera política, y eso es un poco lo que tú tienes que vender. Si tú vas y quieres vender arquitectura, pues nadie te la va a comprar. Entonces tienes que disfrazar tu discurso y tiene que ser como una especie de caballo de Troya en el cual tú metas arquitectura, pero al mismo tiempo estás hablando el lenguaje que maneja esta gente. Claro, sí, completamente. Es una estrategia, ¿no? Y dentro de esas limitantes que mencionas, ¿cuál vendría a ser el rol del arquitecto, entonces? El rol del arquitecto, yo creo que es variado. O sea, el rol del arquitecto es el que cada uno decide colocar, porque para que esta estructura funcione, o sea, no basta tener solamente arquitectos que diseñemos bien y que hagamos buenos edificios. O sea, tiene que haber un buen revisor en la municipalidad, tiene que haber un buen arquitecto gestor, digamos, en la parte del proceso. Tiene que haber un buen arquitecto que finalmente lleve la construcción a cabo. O sea, los proyectos no se caen porque el edificio está un poco feo, un poco bonito. No se caen por eso. O sea, y yo te lo digo, o sea, y no lo dije en la primera parte. O sea, en mi primera etapa como arquitecto gané un montón de concursos. Gané todos los concursos que prácticamente quería. O sea, me acuerdo que una vez me invitaron a una conferencia después de varios años de haber hecho concursos y me puse a contar cuántos concursos había participado. Entonces, hasta esa época, en 3, 4 años, había participado en 25 concursos. Y en 13 concursos había sacado o primer puesto, segundo, mención, había estado en el podio de alguna manera, en la mitad. Entonces, de todos esos, ¿cuántos se hicieron? Ninguno. Y no fue porque el proyecto fuera malo, no fue porque el proyecto fuese así, o sea, sino porque las demás variables que tiene el proceso del arquitecto para llegar a un proyecto, uno normalmente no las maneja o en ese momento tiene la inmadurez o la poca cancha, digamos, la poca carretera todavía como profesional para no llevarlos, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, en mi caso, eso yo ya cambió. O sea, yo he estado metido los últimos años en el otro lado de la vereda. O sea, completamente. O sea, en el otro lado de la vereda. O sea, conversando con gente que solamente ve presupuestos, que solamente ve precios, que solamente ve finanzas, que solamente va a la parte técnica. Entonces, digamos, lo bueno de haber hecho algo de arquitectura hospitalaria es que definitivamente todas esas cosas se llevan a cabo porque el modelo funciona. Entonces, si yo me he ganado algo en el último proyecto que he hecho, digamos, de clínica, no es porque esté bien o se hizo bonita, no, es porque al proyecto le pudimos bajar 10 millones de soles y se pudo ver mejor de cuando costaba 10 millones más. Entonces le bajé 10 millones y se ve 3 veces mejor. Claro. Y el proyecto no se cayó por eso. Porque si yo me cerraba en una posición de, no, yo soy el arquitecto, entonces yo quiero mármol en el piso, y quiero esto acá, y quiero las sillas alemanas y la cosa. O sea, no llegas a ningún lado, el proyecto se cae. Se cae Claro. así como ahora a la mayoría de gente se le están cayendo sus proyectos. Porque todas las empresas han decidido no hacerlos este año, postergarlos, moverlos hacia otro año. Entonces, es la realidad que nos toca. Entonces, si no somos creativos en este momento, si no nos ponemos las pilas, si no decidimos cambiar, si no decidimos
digamos, mentalizarnos en hacer las cosas de otra manera, no se puede, pero es un conjunto, o sea, hay arquitectos para todo, o sea, por ejemplo, un modelo que a mí me ha costado mucho, por ejemplo, digamos, no relacionarme, sino encontrar a alguien que creo que debe llevar las cosas bien, por ejemplo, es quienes gestionan el proyecto, y ahora en las empresas está muy de moda el tema del project manager, y arquitectos project manager que saben llevar los proyectos, que tienen metodologías PMI, PMO y toda la nota. O sea, ese es un buen perfil, por ejemplo, porque te ayuda en los proyectos. Y lo cierto es que es un campo poco explorado por los arquitectos. Lo ven los ingenieros, lo ven cosas, y es una cosa súper útil, y es una cosa que te ayuda mucho. Entonces, si tú combinas tu parte sensible, arquitectónica, estética, constructiva, con esas otras herramientas, vas a ser mejor, definitivamente, y vas a poder entender el otro lado, ¿no? Y una consulta, ayer estábamos hablando con los chicos de RA y ellos mencionaron una idea que parece loca, pero puede ser que funcione. Estábamos hablando sobre la vivienda social, que actualmente en el Perú es vivienda barata o simplemente no existe. Y ellos comentaron de la posibilidad de crear de repente un manual para luchar contra esta vivienda autoconstruida. Entonces, un manual donde esta gente pueda autoconstruir su vivienda, pero al menos estar guiados, ¿no? Para hacer las cosas bien. ¿Tú crees que este plan sea posible? Sí, completamente. Está un poco alineado a lo que yo te decía. O sea, pretender que todo el mundo y que el 70% de la población que ha hecho su casa autoconstruida antes lo vaya a hacer una segunda vez contratando un arquitecto es irreal. No va a pasar. ¿No? Es que no somos una necesidad para esa gente. Esa gente tiene otras necesidades. Tenemos otras necesidades. Entonces, y más ahora que estamos en crisis, o sea, la gente se está comiendo sus ahorros. Entonces, ¿qué va a contratar un arquitecto para eso? Y si está en la posibilidad de autoconstruirse, lo va a hacer. El tema es cómo lo haces. Entonces, claro, si tú dignificas tu trabajo y lo donas y lo haces público y, digamos, la gente comparte eso y tú das tu conocimiento y la gente lo adopta, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y no necesariamente lo tenemos que transmitir directamente a la gente. O sea, no sé, imagínate, conversar con los albañiles, con el gremio de los albañiles y enseñarles, explicarles, mejorarles eso para que haya una vivienda mejor. Y lo otro es que se encuentren alternativas que estén dentro del costo, porque finalmente es eso. O sea, nosotros podemos tener múltiples ideas, pero ¿cómo trabajamos? ¿Cómo le trabajamos? A nosotros nos ha tocado hacer de todo. O sea, nos ha tocado trabajar con gente que tiene mucho dinero, como con gente que tiene poco. Y digamos, para poder responder bien a sus encargos, la pregunta es, oye, ¿cuánto puedes gastar? ¿Cuánto puedes invertir? ¿Cuál es el grado de inversión que tú tienes? Y en función de eso, haremos lo mejor posible para hacer eso. Entonces, el que te dice, yo tengo $200,000, bacán. Pero el que te dice, oye, yo tengo 2.000 soles, ok, entonces con esos 2.000 soles, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos priorizar? Entonces, nunca, y eso es parte de nuestra filosofía, nunca va a ser una posición cerrada. Y nunca un proyecto va a ser igual al otro. Entonces, ¿por qué? Porque los proyectos tienen diferentes clientes, diferentes personalidades, diferentes lugares, diferentes identidades, diferentes momentos, diferentes tecnologías. Entonces, ¿por qué los proyectos tendrían que ser iguales? Diferentes presupuestos. Entonces, no tienen que ser iguales. Entonces, la respuesta se va a ir adaptando y se va a ir flexibilizando de acuerdo a ese trabajo con el usuario, ¿no? Con las personas. Entonces, ahí es donde no vas a encontrar pues, ni una línea gráfica, ni una línea estética. Claro, evidentemente como a cualquiera le gusta hacer ciertas cosas en arquitectura y claro, yo también y cualquiera quisiera tener clientes multimillonarios, pero si no los hay, tienes que trabajar con lo que hay. Entonces, es parte de tener esa apertura para poder, digamos, ser empático y trabajar con la gente, ¿no? Pero aún así hay mucha gente que piensa que el diseño es básicamente desperdiciar el dinero para hacer algo bonito. Y veo que tú compartes la postura muy similar a la de Aravena, como hacer arquitectura a pesar del diseño, ¿no? Hablando de esto, ¿cuál vendría a ser la labor del diseño? O sea, ¿qué vendría a ser diseñar como arquitectos? Yo creo que diseñar como arquitecto es, en principio, responder un problema. Un problema que es ajeno a ti. O sea, es un problema del cliente, es un problema de la ciudad,
es un problema del entorno, y responderlo implica poder entender y poder poner en paralelo y en voz del proyecto una serie de variables que son las que te acabo de mencionar. Tiempos, tecnología, materiales, tus propios intereses, el presupuesto. Entonces, el que maneje mejor esa receta, para mí es como una receta, ¿no? Esa combinación de cosas, va a poder lograr algo. Y en esa combinación es donde aparece el diseño, al menos para mí. O sea, en esa combinación de poder entender todas esas cosas y reaccionarlas a tu problema, aparece el diseño. Y a veces aparece solo, a veces aparece sin mucho esfuerzo, porque termina siendo resultado de todas esas interpretaciones, ¿no? Entonces, para mí es un poco eso el diseño, es cómo yo reacciono a ese problema entendiendo lo más que se puede el todo, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a comenzar con la ronda de preguntas. Sí, Tenemos dale. muchísimas preguntas. Luis Arana pregunta, Rafael, ¿cómo están las posturas de los alumnos en estos tiempos? Tú como profesor, ¿cómo mides la situación en relación a la respuesta de los alumnos? No sé si exactamente me está preguntando por el tema coyuntural o en general, pero bueno, le respondo un poco de las dos cosas. O sea, a ver, el estudiante de arquitectura es un estudiante de arquitectura en principio. O sea, su chamba es aprender arquitectura y es donde debe concentrarse. Su chamba en este momento no es salvar al mundo, no es salir a protestar, no es pedir la mitad de la pensión. Esa no es su chamba. Su chamba es aprender arquitectura y si tiene los profesores adecuados, lo va a hacer, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Esa situación a veces se ha tergiversado y ha puesto a los alumnos en una posición cómoda, ¿no? En una posición donde no se involucran con los problemas, ¿no? Entonces, no se involucran a veces ni siquiera con sus propios problemas, o sea, y ahí ya se genera casi un desinterés por la carrera. Y ahí es complicado, se vuelve un alumno complicado, un alumno que no le gusta la arquitectura, que no moriría por la carrera, que no mataría por una entrega y por la adrenalina que eso provoca, es complicado. Pero los que sí lo entienden y pueden, digamos, arriesgar absolutamente por ello, son un gran potencial. Nosotros, como alumnos de la Ricardo Palma, tenemos ese potencial. Juvenal nos enseñó eso, Juvenal nos enseñó a amar la arquitectura, a amar eso, dar todo en una entrega, morir y competir por tratar de ser el mejor. Eso nos enseñó Juvenal y nos lo enseñó muy bien. Pero probablemente la universidad no nos enseñó otras cosas, ¿no? Que es un poco la responsabilidad social, el compromiso con la ciudad, el compromiso con el otro. Entonces quizás, al menos nosotros como alumnos de la Ricardo Palma, ahí tuvimos ciertas deficiencias. Entonces, si es que eso no te lo enseña, digamos, la universidad, probablemente te lo enseña la calle. En mi caso, a mí me lo enseñó la calle. Entonces, la necesidad de la calle es lo que te pone en función de qué cosa quieres lograr y a dónde quieres y qué es lo que tú quieres aportar. Entonces, cuando tienes esas dos visiones, normalmente, claro, yo antes, cuando estaba de alumno y quizás unos años después, yo me preguntaba, ok, ¿cómo hago para ser el mejor arquitecto? O sea, ¿cómo hago para ser el mejor arquitecto del Perú? ¿No? Tengo que hacer casas de playa, tengo que hacer, no sé, grandes edificios, tengo que salir en las revistas. ¿Qué hago para ser el mejor arquitecto del Perú? Pero después, conforme vas avanzando y vas madurando, te vas invirtiendo la pregunta, ¿no? Entonces pones al Perú primero y dices, ¿qué tipo de arquitecto es el que el Perú necesita ahora? Entonces, la pregunta cambia completamente y la respuesta cambia completamente. Entonces, claro, si tú quieres ser un arquitecto fancy, digamos que, ok, bacán, lo puedes ser, y tu aporte será en función de la arquitectura y lo que produzcas y del objeto. Pero si tú inviertes la pregunta y pones al Perú primero, probablemente el Perú necesita mucho más variables de arquitecto, mucha más calidad en otros sentidos, en otras necesidades. Entonces, yo al menos en los últimos años a mis alumnos les trato de transmitir eso. O sea, que no solamente quiero que hagan buena arquitectura, que hagan una arquitectura espectacular, que hagan formas, que hagan estética, que hagan funcionalidades muy buenas, sino que también entiendan su responsabilidad. Y en ese sentido, soy y sigo siendo
casi está medio romántico, ¿no? O sea, hemos pasado en algún momento hace 35 o 40 años de tener un presidente arquitecto y donde se hicieron probablemente las cosas más chéveres que se han hecho a nivel de ciudad y a nivel de Totalmente, sí. conjuntos acá. O sea, ¿por qué no volver? O sea, ¿qué participación es la que nos corresponde? Entonces, sí, o sea, y eso es y ahí no puedo generalizar ni por la universidad, o sea, es un tema mío, o sea, sí me gustaría que, digamos, los arquitectos tuviésemos ese compromiso desde la universidad, ¿no? Sí. Me gustaría agregar algo a esa pregunta. ¿Qué opinas, por ejemplo, de la situación? O sea, Siriani salió a la luz porque Belaúnde Terry le dio la oportunidad también. O sea, hubo un momento bastante importante. Entonces, ahí se involucra la política y la arquitectura. ¿Qué opinas, o sea, de ese tipo de vivienda, de ese momento? ¿Se puede repetir? Eh, yo creo que fue un momento especial porque conjugó un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, había un presidente, un arquitecto, mejor dicho, que se involucró en política y que terminó siendo presidente y por lo tanto le dio valor a la arquitectura y valoraba el trabajo de los arquitectos y fue él, digamos, el mejor promotor, digamos, de lo que sucedió y a raíz de eso se dieron cosas bien interesantes. La ciudad era más chica, la política era más chica, la política era más culta, entonces la presencia del arquitecto era más fácil de ver, por ejemplo, ¿no? Y tenía una mejor presencia. Ahora eso ha cambiado, ¿no? O sea, la política es en general mala, y eso es lo que yo decía, ¿no? Lo que dije al principio, ¿no? Cómo decantan las cosas. Ahora, ¿dónde están los políticos? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿En qué salen en la televisión? ¿Dónde están los congresistas? Lo único que se dice los congresistas es que ahora ya van como 10 con coronavirus y nada más, están muertos, están callados, no dicen nada, no aportan nada, no tienen nada que decir en este momento. Entonces, ¿cómo es, no? O sea, como que nos damos cuenta que también eran de esas cosas imprescindibles, ¿no? O sea, que podemos dejar prácticamente, ¿no? Entonces, que se puede volver a repetir, se puede volver a repetir en función de que hayan pues los espacios para poder hacerlo, y ya los hay, lo que pasa es que son silenciosos, o sea, tú tienes, por ejemplo, a Elizabeth Añaños, que es muy amiga mía. Elizabeth ha estado, por ejemplo, está en el Ministerio de Educación, en el PRONIET, ha llegado a ser director del PRONIET, y ahora está en el MEF, y en el MEF está trabajando cosas para el tema de la educación, y está cambiando, y está armando equipos, y está tratando de cambiar la metodología, y Elizabeth es una extraordinaria diseñadora, pero está metida ahí haciendo gestión y haciendo política. ¿Por qué? Porque ella también ya entendió de que definitivamente solamente diseñando y solamente agrupándonos de esa manera sin que los conocimientos se expandan a otras zonas, no va a funcionar, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que comenzar a ser más estratégicos, ¿no? Por ejemplo, el nuevo colegio de arquitectos, si yo les pudiera dar una sugerencia, yo les diría, oye, del 50% de eventos que tú haces, está bien, está bueno que haya el 50% que sean para los arquitectos, que su curso de cómo poner las escaleras de evacuación, su curso de extintores, su curso de BIM, ya, bacán. Pero ¿por qué no el otro 50% haces eventos cruzados con otros colegios? O sea, haz un evento donde vayan médicos, con el colegio médico. Haz una conferencia con ingenieros y arquitectos. Haz una conferencia, un curso con economistas y arquitectos, para que ambos se relacionen, se conozcan. El economista diga, oye, no, sí, los arquitectos son valiosos, ellos saben, son capos, ¿no? El problema es que no los conocen. Entonces, si es que no les aparece su nombre en LinkedIn o en alguna cosa, ni idea, o sea, no saben, ¿no? Tal cual. Sigamos con la siguiente pregunta. Arkingi nos pregunta, ¿crees que sería bueno plantear soluciones para casos de emergencia? Por ejemplo, el diseño de espacios en los parques y que puedan servir para atender emergencias de este tipo. Por ejemplo, la casa de todos en la plaza de toros. Sí, creo que algo de eso lo habíamos conversado, ¿no? O sea, Sí. lo de la Plaza de Toros me parece bien para el tema de los indigentes, hay que ver qué pasa después. Y de ahí, antes de tomar los parques, yo prefiero tomar espacios que ya están con cierta adecuación. O sea, tú tienes
no sé, y lo deben ubicar perfectamente, tienes el estacionamiento de la parte de atrás del Jockey Plaza, o sea, son como 7 pisos de estacionamientos techados con puras columnas, completamente libre, donde ahorita hay 0 carros y con ascensores. Ahí podrías meter un hospital, ¿me entiendes? Y tienes acceso directo a la Avenida El Derby, o sea, comenzar a pensar en estructuras ya hechas, en cascos ya hechos, podría ser en principio algo que podría ayudar. Antes que pensar en irnos a los parques y esto, porque implica otra logística, yo tomaría ya infraestructuras que ya tienen los equipamientos. Buenísimo. Luego, Hansi Crunch nos pregunta, ¿qué opinas de algunas inmobiliarias, economistas y empresarios que le restan el espacio con la finalidad de tener una mayor ganancia en metros cuadrados con los actuales parámetros para poder vender y ganar más? Ya, yo creo que está muy bien, que los huevones somos los arquitectos. O sea, eso está muy bien. O sea, la inmobiliaria te va a pedir metros cuadrados, te va a pedir eso. O sea, lo que sucede es que nosotros no hemos podido vender lo demás, ¿me entiendes? O sea, entonces la inmobiliaria te va a pedir metros cuadrados. Tú te vas a tener que sentar con ellos a venderles metros cuadrados. Lo que tienes que hacer es ver cómo tú vendes arquitectura disfrazada en metros cuadrados. Pero ellos siempre te van a pedir lo mismo. Entonces no pretendamos que el que es financista y quiere vender pretenda, digamos, comprar otra cosa. No va a pasar, es irreal. A menos que, y ese es la otra camino, tú métete en inmobiliaria. Entonces, si tú quieres hacer vivienda y quieres hacer vivienda con el 40% o 50% del área libre, y quieres hacer buena arquitectura, buenos acabados, si quieres hacer balcón, hazlo tú, invierte tú. Vamos a ver si te salen los números. Eso sí, no sé. Sí. A lo mejor no te sale y vas a perder plata. Pero si eres lo suficientemente bueno, probablemente lo puedes lograr. Entonces, tienes esa chance. Entonces, tienes las dos cosas. O sea, o vendes una cosa disfrazada de otra, o tú te metes a hacer ese trabajo y lo haces bien y lo haces mejor de lo que podría hacer ese inmobiliario agresivo y conflictivo, digamos, para la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ¿tú tienes alguna estrategia al respecto? O sea, ¿te ha tocado un cliente así inmobiliario que te ha ajustado los metros cuadrados al centímetro? Sí, claro, ¿no? O sea, como todos, ¿no? Sí. Donde, o sea, tienes que compensar, o sea, hay batallas que puedes ceder, hay otras que no, y claro, o sea, no sé, pues por ahí comienzas ya como estrategia de diseño, ¿no? O sea, los baños los hago más chiquitos, por decir, ya nadie se va a quejar porque mi baño es chiquito. Claro, Si es que el target finalmente lo puedes, y estás hablando de clase media, probablemente el baño, reduces baño, entonces tienes más área de comedor, tienes más lo demás, o sea, lo convences de hacer una cocina abierta, tienes mayor integración, etcétera. Lo convences de, aunque sea, hacer pues un balconcito de 1 metro, de alguna cuestión, o sea, das posibilidades y vas saliendo dentro de lo que se puede, porque si no también, nuevamente, o sea, si te pones en un plan medio absurdón y medio ya demasiado pues patriótico, no consigues nada. tal ¿Dónde cual. lo puedes asesorar? Un paso antes. Entonces, si tú solamente te dedicas a hacer arquitectura, no vas a poder seguir nada. Si tú haces real estate, o sea, tú le consigues los terrenos, tú le haces la cabida y después le vendes el proyecto inmobiliario ya cuadrado, lo presentas con su Excel, con los metros cuadrados, y tú y donde pudiste vender 70 metros, ahora les vendes 90, y le dan los números, ya está. Claro, Pero tienes que meterte en los pasos anteriores. Entonces, si a ti te llega ya tu plano topográfico, te dice, ya diseña y quiero tantos departamentos, estás jodido. No sí, vas a lograr nada. Tienes que meterte un paso antes. tal cual. Acá hay una pregunta de Jorge que dice, ¿es lo rural la nueva ruralidad? ¿Es O- lo rural, la nueva ruralidad? Creo que la pregunta es básicamente sobre una postura sobre la nueva ruralidad, si es que existe alguna, bajo tu concepción, claro. Eh, yo creo que no hay ninguna nueva ruralidad, ¿no? O sea, porque todavía no hemos pasado una serie de procesos. Entonces, existe lo rural, lo que nosotros conocemos, y probablemente lo que sí podría pasar es que a futuro... Acá comentan, es lo rural la nueva urbanidad. Ah, Esa ya, ok. la Ya. escribieron. Este,
Ya, te decía, sí, o sea, es un poco lo mismo. O sea, lo que puede pasar es que quizás a raíz de estas cosas, de lo que está pasando, mucha gente decida poder mudarse, poder... Yo todavía lo veo un poco lejano, ¿no? Porque no hemos terminado de construir una ciudad, digamos, tan compacta en eso como para que la gente decida irse, pero definitivamente sí voy a comenzar a espacios, ya lo ha habido, ¿no? O sea, todo este tema que nace hasta desde los condominios de casas de playa y posteriormente la ola de condominios de campo, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el escapar, con eso. Lo cierto es que terminan siendo muy urbanizados, ¿no? Entonces, es prácticamente hacer un pedazo de ciudad ajeno a donde está, ¿no? En cambio, si tú, digamos, encuentras otra manera de hacerlo y un poco más integrado y más identificado con los lugares donde está, o sea, puedes tenerlo, ¿no? Es una posibilidad abierta. Yo me acuerdo, hace unos años estuvimos haciendo unos proyectos en Ecuador, en Montañitas y en Olón, en Ecuador, en las playas. Y las playas son completamente distintas, ¿no? Y la gente hace casas de playa, pero completamente distintas a una casa en Asia, ¿no? O sea, puedes tener una casa súper chévere, pero está en el pueblo, en el entorno del pueblo, con vecinos, con colindancia, con la vereda de tierra al costado, y tienes una casa súper chévere porque la gente quiere vivir ahí y le da valor al hecho de vivir en el pueblo y vivir en comunidad con los otros, aunque el del costado quizás tenga una casa mucho más humilde, pero entiende una colectividad mayor, ¿no? Que no se da en los condominios, ¿no? Los condominios es extraer un pedazo de ciudad y colocarlo en medio de la nada ahí, pero amurallado y con seguridad y con toda la nota, ¿no? Sí, tal cual. Acá viene una pregunta de Nadia Polo, que dice, ¿qué cambios tendrá el COVID-19 al diseño arquitectónico o incluso en el RNE? ¿Qué cambios puede tener? Yo creo que no muchos, quizás, ¿no? El COVID, o sea, esto también se ha visto en algunos casos. El COVID es un tema que va a pasar, es un tema en este momento de coyuntura y que nos genera un montón de problemas, pero lo que pasa es que el reglamento refleja las necesidades, ¿no? Entonces no refleja tanto la coyuntura, la necesidad de comer, de estar, de movilizarse, siempre van a estar. Entonces podrá tener ciertas adaptaciones. Yo veo mucho más grave y mucho más necesario el tema del cambio a nivel, más que de reglamento constructivo, del tema de movilidad. O sea, es porque ahí está el problema, ¿no? O sea, los micros, las combis, los colectivos, ya es una cosa que ante esto no tiene espacio, ¿no? No tiene espacio, ¿no? Y por lo tanto también cosas contradictorias como el auto, o sea, que muchos, digamos, lo critican, ahora termina siendo una posibilidad segura, ¿no? En que uno independientemente se mueve en su auto, es seguro. Inclusive más seguro que ahorita inclusive estar en bicicleta, y han salido todos estos gráficos de la contaminación en bicicleta. O sea, es contradictorio, ¿no? El uso de espacio público ahorita está pues apestado, ¿no? Nadie quiere salir al espacio público donde haya mucha gente. Entonces, pero eso conforme se vaya regulando el problema, probablemente regresemos un poco a lo mismo de antes, ¿no? Al menos a ese nivel de convivencia, ¿no? Yo creo que no va a llegar a afectar los reglamentos, salvo en temas de flexibilidad para edificios. O sea, los hospitales, por ejemplo, tienen que ser ahora hospitales flexibles. ¿Y qué quiere decir hospitales flexibles? Que el día de mañana yo ese auditorio lo tengo que transformar en 10 camas, que el día de mañana estos consultorios tienen que tener los equipamientos de aire, oxígeno, vacío, para poder colocar gente ahí y utilizarlos como habitaciones. O sea, y edificios públicos también. Entonces, probablemente eso, o sea, la exigencia de tener edificios más flexibles es una cosa en que sí podría cambiar. ¿Con un reglamento te refieres? Sí, o sea, que te obliguen a tener ciertas instalaciones que permitan, en caso de una emergencia, un terremoto o algo, poder utilizar esos edificios para fines, digamos, de la emergencia. Buenísimo. Antonella Vizcarra pregunta, ¿en Atelier Lima utilizan la metodología IO, la guía del PMI? Si es el caso, ¿en qué parte del proceso de los proyectos que has aplicado esas metodologías han visto un mayor impacto positivo? A ver, yo creo que es valioso, pero finalmente esa nota del PMI es una certificación.
O sea, es meterte a tu escuelita de PMI, que te dan el curso y das tu examen y te dan un certificado, ¿no? Este, lo más valioso finalmente son las herramientas de orden, ¿no? Las herramientas de orden que te da y poder establecer los procesos y poder llevarlos a cabo y poder tener, digamos, cierto orden, pero lo puedes saber por cultura general, lo puedes saber por experiencia, lo puedes haber leído o puedes haber llevado tu curso. O sea, yo creo que no hay mucha diferencia. No obstante, igual las empresas y diferentes cosas, si tú quieres tener algún puesto, alguna cosa, ahora lo están pidiendo y es completamente válido. Es como hace unos años a todo el mundo le pedían tener su cartón de inglés. Ahora ya nadie no, porque todos con el internet, más o menos todos sabemos inglés y si llevamos algo en el colegio ya ahí como que nos defendemos. Entonces, van cambiando y van pasando, ¿no? Pero dentro de tu oficina, ¿has utilizado el sistema BIM o funcionan con otros programas? No directamente. O sea, algo para el tema de la clínica, pero los demás proyectos, no tanto, porque, o sea, la escala no lo amerita, ¿no? O sea, también son metodologías que, digamos, son mucho más aplicables cuando tienes más stakeholders, tienes más gente metida, tienes más empresas metidas. Entonces, cuando el proyecto es más complejo, digamos, sí lo justifica, ¿no? Claro. Bueno, vamos con la siguiente pregunta de Iji, otra vez, que pregunta, ¿qué pasa con la arquitectura de emergencia? ¿Qué opinas de ello? Rafael, Espérate, hola. dame un ¿Me segundo. escuchaste? La última. Voy a mover porque se me está Claro. acabando la batería. Un segundo. Ya, ¿qué opino de la arquitectura de emergencia? Así es. Bueno, no sé, o sea, en las últimas semanas han salido un montón de cosas en las páginas de arquitectura, o sea, hay cosas bien interesantes, ¿no? Yo hice unos comentarios respecto a unas propuestas de los módulos de Argentina que eran bastante buenos, bastante interesantes. Hay que revisarlos un poco con la rigurosidad médica, pero me parece un súper intento, ¿no? O sea, creo que todavía no hemos hecho acá, al menos localmente, nada parecido. Creo que este tema que han hecho en el Hospital de Ate con Ángeles, con este estudio, me parece súper chévere. Y después, bueno, hay algunas otras cosas que se han hecho en España, que están haciendo, que ya son más convencionales, digamos, pero que cumplen lo que finalmente que es atender a la gente. Entonces, para atender a la gente no necesitamos mucha arquitectura, lo que necesitamos es algo que sea práctico, que sea rápido, que sea viable y que sea evidentemente fácil de montar, ¿no? Buenísimo. Acá hay otra pregunta de Rodrigo Martel, que ha sido con quien estuviste al inicio. Nos dice, hablando de política y arquitectura, ¿implicaría esto a los arquitectos a comprometerse más a trabajar con el Estado o para el Estado? Es que si queremos cambiar las cosas, pasa por ahí, ¿no? O sea, pasa por ahí. Por ahora tenemos la ley esta con su code, la ley de contratación del Estado, que es difícil que los arquitectos participen por el hecho de que finalmente todo proyecto pasa por otras manos y la factibilidad la hace una empresa, el expediente técnico lo hace otra, la construcción lo hace otra, y finalmente como que se van saltando y en ese proceso muchas veces los arquitectos no podemos entrar, pero no podemos entrar porque no queremos, o sea, porque no nos tomamos en serio un poco el problema y poder participar implica, nuevamente, o sea, otras variables, ¿no? O sea, en principio para poder participar tienes que ser formal. O sea, tienes que tener una empresa que facture, que tenga cierto nivel de facturación, si no tienes que asociarte con otra empresa y comenzar a meterte en ese rubro. Y vas a estar expuesto a que te denuncien, y vas a estar expuesto a que no te paguen, y vas a estar expuesto a un montón de cosas, pero si es parte del proceso, tienes que entrar. Lo otro es ver cómo prepararte, ¿no? O sea, con lo que comentaba al principio de estos contratos NEC, de estos nuevos sistemas de contrataciones que quieren hacer, lo que necesitamos son oficinas mucho más sólidas, ¿no? Que es uno de los temas
bien complicados, ¿no? O sea, hemos venido muy acostumbrados a la oficina media mesiánica, media del arquitecto gurú, que tiene sus chacales, sus 4 o 5 chacales, que les hacen las cosas, y él dibuja a mano, y un poco de ahí los demás terminan desarrollando. Y una oficina o un negocio de arquitectura tiene más cosas, o sea, una oficina ideal, pues evidentemente tiene una oficina donde alguien vea la parte comercial, quien consigue los proyectos, tiene secretaria, tiene contador, tienes gente de operaciones que son los que desarrollan los proyectos, tienes un financista que es el que ve las cartas fianzas, los créditos, todas las cosas que te van a pedir cualquiera de estas convocatorias. O sea, es otra escala de oficina y de negocio que en algunos casos yo creo que ni las oficinas más pintadas o con mayor trabajo lo tienen, ¿no? Pero esa es la oficina que un poco se necesita para poder entrar a ese tipo de mercados, ¿no? Entonces, ahí es donde también tiene que haber una evolución y una formalización un poco del negocio de la arquitectura, ¿no? Tal cual. Acá una última pregunta de Jope Sali, que dice, opinión acerca del decreto legislativo para la reactivación de la economía inmobiliaria. Ya, eso es lo que ha salido ayer, hoy día. Sí. Me parece que es un poco bla, 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 o sea, o sea, finalmente lo que dicen es que para el tema de las habilitaciones urbanas y proyectos, al final vas a poder presentar como que prácticamente todo de golpe y va a ser más rápido. En principio, eso me parece que está bien, pero también puede ser nocivo porque puede comenzar a flexibilizar ciertos filtros que no va a haber, ¿no? Entonces, si es que imagínate, ya antes era medio malo el tema, ahora prácticamente sin filtro, se comienza a poner en riesgo. ¿Que va a reactivar? Claro, definitivamente va a reactivar, pero yo en vez de haber hecho algo así, probablemente pues debería haber un poco más en el tema de infraestructura, ese tipo de incentivos también, ¿no? Buenísimo. Ahora, yo quisiera hacerte una última pregunta. Yo también fui alumno de Juvenal Baraco y llevé el taller, y en el taller nosotros desarrollamos mucho la creatividad y básicamente creo que consiste en descubrir un mundo propio, ¿no? Cada uno tiene un solo lenguaje, uno se descubre y uno comienza a ver que su propio lenguaje comienza a funcionar. Pero cuando uno sale ya terminando la profesión, se encuentra con estas limitaciones que tú nos vienes comentando. Eh, ¿Crees que de repente la enseñanza debería variar un poco al respecto o debería haber un nivel donde nos controlen un poco más esos metros cuadrados, esas limitantes que ya aterrizan la arquitectura en sí? Espérame, déjame acomodar esto un toque. No, yo creo que no necesariamente, ¿ah? Creo que cada cosa tiene su momento y su espacio. ¿Por qué? Porque, o sea, todas esas cosas de la realidad las vas a tener. O sea, para eso es realidad, para que cuando salgas a la calle las descubras. Y lo puedes hacer teniendo 18 años, 25, 30, en el momento que te toque salir, lo vas a descubrir, ¿no? Y aprenderás a golpes y te costará al principio y llegará un momento donde madurarás y ya lo entenderás y podrás tomar mejores decisiones sobre eso. Pero lo que te enseña la academia, lo que te enseña la universidad y lo que te enseña Juvenal, no regresa. O sea, eso no lo aprendes más. No lo aprendes en la calle. No regresa nunca más. Es más, lo vas a probablemente hasta extrañar el resto de tu vida, esa dinámica que tenías en la universidad. Entonces, no tiene que ser así. O sea, poner un ladrillo uno encima de otro, lo puedes aprender en cualquier momento. Utilizar un material de determinada forma, puesto en determinado sitio, lo vas a aprender viendo, lo vas a aprender viajando, o sea, te va a tocar hacerlo. Pero lo otro, ese nivel de experimentación, ese nivel de creatividad, ese nivel de irresponsabilidad hasta cierto punto, nadie más te lo va a dar, ¿me entiendes? Entonces, deberíamos aprovecharlo, más que criticarlo o menospreciarlo, ¿no? Porque también, claro, el taller de Baraco pues tiene gente que adora el taller, que lo ama, y también fuera hay un montón de detractores, ¿no? Entonces, pero yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? O sea,
el taller te da lo que no va a regresar nunca más. Te da todos esos valores que ya nadie más te los va a enseñar en la calle. Entonces, eso no tiene precio. La realidad ya después será de cada uno y cómo la enfrenta. Buenísimo. Ya para concluir, nos gustaría que nos des, quizá en resumen, tu versión del mundo post-pandemia y un mensaje para los jóvenes arquitectos que en su mayoría son los que están espectando este en vivo. El resumen del mundo post-pandemia, esperemos que sea mejor. O sea, esperemos que realmente este tiempo nos haga meditar a todos un poco de qué cosa queremos, a dónde queremos llegar. A mí me ha servido para nuevamente ver eso, reencontrarme un poco con mi yo arquitecto nuevamente, porque también he estado muy metido en los otros temas y aprendiendo los otros temas. O sea, han sido prácticamente 5 años en los cuales no hemos publicado nada, no hemos puesto nada, hemos estado muy low profile. Y es más, si miran nuestra página web, creo que salen cosas del 2013, una vaina así, está recontra desactualizada. Pero este espacio ha servido pues como para empezar a pensar y ver nuevamente, ¿no? O sea, reencontrarnos con nosotros mismos. Entonces, yo espero que ese tiempo igual todos lo aprecien de esa manera y tomen decisiones, ¿no? Y un poco pues decidan qué hacer, ¿no? O sea, finalmente es lo que yo decía en los primeros minutos de la charla, ¿no? O sea, una cosa es tu propósito, otra cosa es tu destino. Mi destino, al menos, me llevó a no ingresar a la uni. Mi destino me llevó a haber estudiado becado en un sitio. Mi destino me llevó a que me llamara Intercorp a hacer tales cosas. Pero de ahí mi propósito lo fui construyendo. Entonces mi propósito fue tomar ciertas decisiones, mi propósito fue rechazar una beca cuando la pude haber tomado por quedarme acá en el Perú, mi propósito fue irme a tal sitio a hacer tal cosa, mi propósito es hacer todos estos experimentos y mostrarlos para ver que se pueden hacer ciertas cosas. Entonces, finalmente yo decido. Entonces tú decides qué personaje quieres ser en esta película. Entonces, cada uno debería tomar esa decisión y bueno, todas las decisiones son perfectamente, digamos, comprensibles. Pero nuevamente, o sea, si nosotros amamos la profesión, si amamos la arquitectura, mi pregunta fue, ¿qué tipo de arquitecto es el que necesita el Perú finalmente? Y si ese arquitecto es el que reúne ciertas cosas, pues probablemente será el mejor, ¿no? Sea como sea, en el espacio en donde esté, en donde lo publiquen o en donde salga, pues será el mejor donde él quiere estar, ¿no? Entonces, eso es, y también viene acompañado un poco de ese consejo, ¿no? O sea, cada uno hace sus propios cuestionamientos, cada uno tiene que ser duro hasta cierto punto, pero sin perder, pues, ningún tipo, todas las ilusiones son válidas. O sea, acá ahorita todos los sueños son válidos. O sea, lo único que puede evitar que tu sueño se cumpla es que no te cuides y te pase algo malo en esta pandemia. Pero el resto de cosas está abierto. Buenísimo. Nos quedan 50 segundos, pero en resumen creo que nos quedamos con eso. ¿Qué arquitecto necesita el Perú? Es una pregunta, en verdad, extraordinaria en estos momentos. Muchas gracias, Rafael. Listo. Cuídense mucho y gracias por haber entrevistado y nos vemos en los siguientes videos. Gracias. Buenísimo. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao.